tal? Buen día. Gracias por permitirnos llegar hasta tu casa. Contigo, José Lara, presidente de Adelante Reunificacionistas, con una entrevista de las que tenemos prometidas hace mucho tiempo que vamos a tener una serie de entrevistas con algunos de los miembros de nuestra asociación para que entendamos quiénes somos, como puertorriqueños igual que tú. Somos personas reales, no productos de la inteligencia artificial, ni cosa que se le parezca. Y me encuentro en compañía de alguien a quien le voy a pedir que se presente en este momento. Hola, mi nombre es Mirna Ruiz Delgado y soy miembro de la organización. Mirna, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros en este día. Precisamente vamos a estar entrevistando a Mirna con respecto a su trayectoria dentro de pues todo esto que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, porque nadie nace reunificacionista. Las personas vienen de distintos fondos, ¿no? De distintos backgrounds, como dicen por ahí. Pues unos vienen del estadoísmo, o sea, de los que eran estadistas, otros el estadoísmo, perdón, son los populares, los del Estado Libre Asociado. Otros vienen de los que querían ser estadistas, otros vienen del independentismo, otros son, nunca han sido afiliados. Pero la cosa es que todos hemos tenido un proceso de despertar, un proceso de conversión, si lo quieres entender así con esa palabra, con el cual nos hemos dado cuenta de una serie de verdades, hemos ido entendiendo una serie de realidades, hemos ido conociendo mejor nuestra propia historia, cosa que tenemos que hacer todos, porque se nos ha engañado, se nos ha engañado, se nos ha malversado lo que es nuestra historia y se nos ha hecho creer cosas que no son verdad. Las ideologías, las creencias, las prácticas tienen que estar encarnadas. Encarnadas quiere decir que tienen que ser personas. Quienes las hacen de lo contrario son sencillamente pues letras sobre un papel, sonidos en una grabación. Es decir, que si no hay nadie que no solamente crea, sino que practique, que viva, que incorpore en su ser una idea, una ideología, una creencia, pues esas cosas en realidad no son nada. Porque los que le dan vida a esas cosas somos nosotros, las personas. Así que vamos a estar hablando ahora un poquito con Mirna en relación a su trayectoria, qué fue lo que la trajo y desde dónde hasta lo que llamamos el movimiento reunificacionista. Empecemos por lo básico. Mirna, tú eres de aquí de Puerto Rico, nacida en Puerto Rico, Nacida en Estados Unidos, en Nueva York, Brooklyn, New York, de padres de puertorriqueños. padres puertorriqueños, Bien, 100% puertorriqueños. qué bien. Y estuviste mucho tiempo por allá o te trajeron pequeña a vivir Estuve acá? más tiempo en Estados Unidos que en Puerto Rico, Ok. muchos años. Pero Mm, casi 30 años por allá. tu mancha de plátano la llevas con mucho Ah, orgullo y a mucha mi honra. acento no cambió, nada, nada. Mi cultura, mi ser, mi personalidad no cambió para nada. Muy bien, Me quedé igualita. muy bien. Es que no tiene por qué cambiar. Yo me fui a los 28 años, casi 29, a Estados Unidos en el 87. Sí, 29 años tenía cumplido, fue en el Mm, 87, yo cumplía 30 en el 88. ujú. Y estuve 30 años por allá. Sí, Regresé en el sí, 2017 y este hablar que tengo es el que tuve antes de irme. exacto. Nunca No perdí hace mi falta, español. No no hace, tuve por qué perderlo. exacto. Viví en el norte de los Estados Unidos, trabajé con el gobierno federal y me tocó hasta vivir en sitios en donde no había quien hablar español conmigo. Ujú, Nadie. estamos en la misma, 20 millas a la redonda, pero exacto. eso no fue motivo para que yo olvidara mi idioma, mi cultura y que Ujú, estuviera muy orgulloso de ella. Y así es. entonces hiciste tus estudios por allá, porque viviste tanto tiempo por allá. Los estudios, los muchos estudios que hice por allá fue para el trabajo. Yo salí de aquí ya con mi bachillerato en humanidades ¿Ok? de la UPR. O sea que tú viniste a Puerto Rico, hiciste estudios acá y después entonces regresaste a Estados Unidos y Sí, continuaste estudios allá yo nuevamente. llegué a Puerto Rico, yo tenía como casi 11 años, 10 a 11 años. Y de ahí entonces estudié acá en Puerto Rico, después me gradué
del bachillerato y entonces un poquito después trabajé con el Arecibo Observatory, ¿cómo es? El Observatorio de Observatorio Arecibo. de Arecibo. Sí, estuve ahí un tiempo y de ahí pasé a Maryland y empecé por ahí a conocer más del gobierno federal y cogí las clases, entrevistas que tenían, unos cursitos para ver si yo podía, que le dicen el battery, unos exámenes que le dicen Sí, el battery, Battery. Yo el también tuve que battery. tomar el Y Battery. entonces, pues, una vez me cualificaron, me regresé a Puerto Rico después de esos exámenes y esperé. Yo dije, de aquí que me llamen con por esos procesos que tienen, y el filtro que hay que pasar y todo eso. Me llamaron muy pronto. Les tuve que decir, yo tengo compromisos culturales con mi pueblo y voy a estar fuera. Y entonces regresé a Nueva York, estuve en esas cosas. Y después les dije, ya estoy lista, me puedo ir. Entonces ellos me dijeron, pues esta es la fecha que te tenemos. Y ahí Fantástico. empecé. Y entonces, ¿qué fue lo que estudiaste? ¿A qué te dedicaste? ¿En qué fue que te especializaste? Pues ya tenía un buen caminito hecho ya en Puerto Rico, en la UPR, con lingüística. Ok. Sí, ya yo estaba en ese camino. Y luego, cuando me di cuenta de cómo era el trabajo, yo no sabía nada de trabajo federal, yo no sabía nada de eso. Y me lo explicaron más o menos cómo era la cosa y sin entrar en detalles delicados, pues yo dije, bueno, eso suena bien porque a mí siempre me gustaba lo de investigación y lo de buscar casos y resolver cosas así. Y me dije, pues me voy para allá. Medio detective. Sí. Yo veía esos programas y me encantaba las novelas que tenían que ver con eso. Y yo dije, "Ay, esto suena como que es para mí". Y fui para allá. Yo dije, si no me gusta, pues me regreso en 3 o 5 años o menos, lo mínimo que haya que pasar allá, pues lo hago. Y entonces cuando me fui solita, yo nunca había estado así, nunca había viajado sola para ningún sitio, y mucho menos a Estados Unidos. Pero había una prima mía que estaba por allá y ella fue la que me ayudó a pasar por todo ese proceso, o ella estaba ya en el gobierno federal y ya estaba en la agencia donde me querían allí con ellos, pues entonces yo acepté y estuve con ella unos mesecitos en los que yo me aclimataba y entendía mejor el área y eso, y después me mudé y estuve en mis diferentes apartamentos y después me compré casita, después me compré otra casita, entonces ahí estoy, ya yo dije, ya, yo me quedo acá, me retiro de aquí. ¿Cuántos años estuviste viviendo en Estados Unidos? 29 años, casi 30, 29 años, ¿Están casi viendo 30. ustedes el montón de cosas que hay de parecido entre ellas y yo? Sí, Yo también soy de acá, yo hice mis estudios de acá, casi, yo me casi, fui de acá al ya mismo graduado de la tiempo. universidad, Ujú. viví 30 años en Estados Unidos, fui Sí, empleado federal también, yo ujú. trabajaba para los ferrocarriles y los Y lingüista. ferrocarriles, los ferrocarriles son paramilitares. Es decir, yo no estuve en ninguna de las tres ramas del ejército de los Estados Unidos como tal, pero yo era paramilitar, yo era oficial federal con número de placa y todas esas cuestiones. Y me tocó vivir en sitios en donde nadie hablaba español Ujú. y solo, me fui solo de aquí. Yo salí Igual que solito yo, de aquí igual que yo. y o sea que tenemos una serie de cosas en común. Después regresé a Puerto Rico, Mirna también regresó a Puerto Rico. ¿Qué nos tiene? Ya Definitivamente. retirada. Sí, yo me retiré ya estando acá en Puerto Rico, trabajé 6 años más, pero la razón por la que yo regresé, ustedes la saben, mi mamá Sí, estaba ya en las mamita. últimas y entonces yo vine, pues, y una vez mami se la llevó papá Dios a su casa, pues Ah, qué rápido me bueno. preguntaron que si iba a regresar y yo dije, ¿pero para qué? ¿Para dónde? ¿Hacer qué? Que yo tenía 60 años cumplidos y no, hombre, no, dame por acá. Aquí tengo familia y ya estoy por retirarme, que me jubilé finalmente el año pasado. Y entonces, extraño el frío. Oh, definitivamente, yo vivía en el norte. Yo prefería el frío 20 veces, ella no, yo sí. Y el calor me afecta muchísimo, pero es el calor de mi tierra, es el calor de mi gente, es mi calor. Y por eso me siento muy bien aquí. Mira, entonces cuéntanos, en términos de tu trayectoria, de las cosas en las que tú desde joven, desde niña creíste que Ujú. tenían que ver o que creías tú que era lo mejor para Puerto Rico y los puertorriqueños, en términos, Ay, por sí. ejemplo, de la política.
¿Dónde comenzaste y por dónde fuiste pasando hasta que llegaste a la reunificación? Pues lo que pasaba era que mi papá era bien tranquilito y no tenía nada que ver con política, ni leía cosas de política en Puerto Rico ni nada. Pero mami, Siempre hay uno, ¿verdad? mami, fue la que compensó por la falta de interés de papi. Y entonces pues yo empezaba a escucharla a ella, hablando con la gente, y, haciendo comentarios, que si mira que está pasando esto, ay, que si el periódico dijo esto y esto otro, y yo seguí anotando en la cabeza, anotando, hasta que yo dije, esto suena como que aquí estamos hablando de Luis Muñoz Marín, es lo más que se oye en casa. Luis Muñoz Marín. Entonces, pues, ella iba a las actividades que daba la política que el partido tenía, pues Partido Popular. fue el Partido Popular y fuimos a parar a Barranquita y a otros sitios, a Ponce y qué sé yo dónde más, no me acuerdo muy bien, pero yo sé que yo estuve ahí en esa cosa de mucha multitud. Y ahí fue que empecé a escuchar y a escuchar, a escuchar. Yo dije, this is too good to be true, decía yo. Y entonces, pero seguí con el partido, con el Partido Popular, y seguí, trabajé en los colegios cuando tuve la edad, y por ahí todos los años yo estaba en ese colegio ayudando y bueno, En tiempos de elecciones, tú en quieres tiempo de decir. elecciones en los colegios, sí, hice de todo eso, todo lo que me pedían, yo sí, cómo no, sí, cómo no. Pero cuando regresé retirada, pues ya la cosa cambió. Además que allá en Estados Unidos yo voté por los dos partidos, lo mismo demócrata que republicano, Republicano. porque de acuerdo a lo que yo escuchaba y lo que veía, las cosas que estaban pasando, yo dije, bueno, pues el año que viene, cuando hayan elecciones, voy con este otro, porque me suena mejor. Y así me la pasé. No estoy, como que no me estoy enamorando ni fascinándome con nadie. Era el que lo mejor sonara, pues eso, y el que mejor hiciera las cosas que yo creía, pues lo Ya hice. tenías una conciencia crítica y no te estabas haciendo fanática ciega Exacto. de nadie, Nadie. de No, nadie. yo de acuerdo a lo que yo oía, lo que veía, cómo estaban las cosas sucediendo y quién estaba sufriendo, a quién le afectaba más la situación de la política, pues yo dije, pues aunque yo no cualifico para decir que pasé por pobreza nunca en la vida, pero yo dije, ¿y los demás que están sufriendo? Yo no estoy sufriendo, pero ellos sí, así que yo tengo que ayudar en algo, yo tengo que hacer algo. Y entonces, pues por ahí fue que empecé a decir, se acabó esto, ya no puedo más, ya esto está demasiado loquito, y cuando llegué aquí retirada, yo dije, ahora es que yo voy a estudiar bien lo que está pasando, lo que tenemos y lo que no tenemos y lo que podríamos tener desde a estas alturas. Se suponía que estuviéramos mucho mejor. Cuando yo llegué aquí, yo me creía que Puerto Rico estaba tan adelantado, como decían, tan adelantado, pero no lo estaba. Y entonces yo dije, pues déjame ver qué yo puedo hacer desde acá. Deja ver, desde mi casita, teléfono, tengo internet, puedo escribir lo que yo crea, lo que yo vea, lo comparto y por ahí seguí. Y en eso estuve reunida, yo pertenecía al Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico, Ok. pero la base estaba aquí en Arecibo. Y entonces, me reuní con estas personas que una gran amiga mía íntima me presentó. Estaba pensando en inglés, iba a decir introduced, Me presentó, sí. presentó. Y entonces, pues, me encantó ese grupo, me puse bien activa con ellos, donde quiera que ella me llevaba, yo iba y fue muy lindo. Y entonces de ahí en adelante empecé a estudiar mucho más de Puerto Rico, empecé a estudiar de Canarias, estudié de la situación que había en Canarias, la situación de España y eso, y en relación con Puerto Rico también, todas las cosas que nos faltaba, que no tenemos todavía, con relación a España. Y entonces por ahí fue que yo dije, por aquí que voy yo. Ya esta gente me están enseñando lo que de verdad debo saber a estas alturas. Yo estoy bastante mayorcita para que me sigan metiendo más, más cuentitos. Sí. Así que sigo estudiando mucho. Fíjate, Mirna, gracias. Fíjate, para que los que nos están viendo, nos están escuchando, comprendan. eh, Aquí hay mucho de movimiento cultural, de inicio cultural, ¿sí? De conocer la historia, de conocer la cultura, de identificarnos. Toda esta zona de Puerto Rico que se llama la zona del Carso,
de Arecibo, quizá sí, un poco antes de Arecibo, un como poquito más antes, desde Dorado, Manatí, por ahí, por hasta esa llegar al área. oeste, hasta llegar al oeste, que es la zona del Sí, Carso. sí. Es una zona de una fuerte, pero bien fuerte ascendencia canaria. Y eso Inmensa va al sur, especialmente a sitios como Tuado, Adjuntas y casi llegando hasta Ponce. en ¿Por Lares qué? mucho. Porque, exacto, cubriendo Lares, Ujú. cubriendo Camuy y todas esas partes de por ahí, porque lo que Sí, sucede es que cuando la cédula de gracia de 1825 se proclama, pues una inmensa cantidad ujú, de las Islas Canarias, se vinieron para Puerto Rico, porque acá se les ofreció pues tierras, perdón, de siembra, trabajo, protección de la corona, eran súbditos de la corona, igual que nosotros, igual que cualquier otro español. Y estos canarios estuvieron migrando, esa migración tan grande, estuvieron migrando a Puerto Rico hasta entrado el siglo XX y ya bajo Estados Unidos. Es decir, hasta la exacto, década del 30 todavía estaban viniendo canarios a Puerto Rico. Entonces, esa es la razón por la cual hay una inmensa cantidad de puertorriqueños que tienen ascendencia canaria. Recuerden, para aquellos que no lo saben, las Islas Canarias, que pertenecen a España, son una comunidad autónoma, una de las 17 sí, comunidades autónomas. Las Islas Canarias son un archipiélago, igual que Puerto Rico. Y las Islas Baleares, también, de donde vienen los mallorquines, que también estuvieron aquí en grandes cantidades, los que hicieron las ujú, grandes haciendas eran mallorquines, palabras de ellos como Mallorca, lo que nosotros comemos la Mallorca, que eso lo llamamos así porque era de ellos, venía de los mallorquines, pero eso se llama ensaimada en España. Pues, ¿qué pasa? Que toda esa cuestión cultural quedó. Y los mallorquines trajeron muchísimo a Puerto Rico. Gran parte de nuestro hablar puertorriqueños es una mezcla del andaluz, claro, del sur de España, gallego del gallego, también, del asturiano, sí. del Ay, sí, catalán, sí, del valenciano, del euskera de los vascos, algo de los madrileños y especialmente de los canarios. sí, Montón de palabras, hay todo un léxico que va de la A a la Z, ya publicado aquí en Puerto Rico en libros, de palabras que son de origen canario. ¿Sabías tú que la palabra sancocho y esa comida, el sancocho, eso no es dominicano, como mucha gente te ha hecho creer? Eso es bien canario. exacto. El gofio, El gofio es canario. de allá, Eso es bien canario. El gofio le encanta aquí sí. a medio mundo, especialmente a los de la generación nuestra, a Ah, los baby boomers, que comimos muchísimo gofio cuando éramos niños. Era muy común comprarlo en cualquier parte. Y muchas otras cosas más. El tiple, ese instrumento, que eso de nosotros allá, lo tenemos tan y tan y tan metido en nuestra música típica junto con nuestro cuatro el y otras cosas cuatro, más, es de canario. allá. Eso es súper canario, todavía se toca en Canarias. ¿Entiendes? Entonces, varios géneros musicales dentro de la música típica nuestra, varios seises, varias, ¿cómo se llama esto? Cuando tenemos La las danza controversias y y una las serie de cosas, controversias, los trovadores, qué sé yo qué, eso es de una tremenda influencia canaria, las las décimas que décimas, ellos de salvan. una fuerte influencia canaria, a nivel de que hubo un programa que yo no sé si todavía lo hay, yo lo veía, a mí me encantaba, Sí, que se llama El el Tenderete en tenderete, Canarias, en donde pues había siempre un grupo de personas y diferentes músicos que estaban pues haciendo este tipo de música y ellos se la pasaban invitando a grupos de Puerto Rico, por ejemplo el grupo Mapellé, el famosísimo más grupo belleza, Mapellé se estaba metido allí a cada rato sí, las y, tunas, y aquellos, exacto, y aquellos canarios se volvían locos con esta música porque lo que estaban era identificándose, decía, Dios mío, pero es que esto es lo mismo, o sea, esta gente y nosotros, entonces nuestro hablar tiene mucho el de los acentito que canarios. tenemos, Los canarios son tan españoles como cualquiera otro, pero los canarios no utilizan la C y la Z al hablar. ujú, Ellos, todo es con ceseo, como si fuera con S, igual que nosotros. En ujú, otras cosas se nota que se trata de españoles,
pero a la hora de hablar tienen mucho de parecido con el hablar nuestro. El hablar de ellos y el hablar nuestro es muy, muy, muy parecido. Sí. Entonces, toda esta zona de por aquí, toda esta zona de por aquí, del por aquí que te estoy hablando de Arecibo, Atillo, etcétera, pues tiene una serie de movimientos y de asociaciones y de actividades culturales que tienen que ver con la herencia canaria. Ahora en el mes de mayo, Atillo tiene el Festival de Herencia Canaria, ¿no? El Día de la Herencia Canaria, El Día de la Herencia Canaria, ¿vale? Que es un solo día y tengo entendido que es el último domingo de mayo. de mayo. Ok. Entonces, pues para que ustedes vean cómo esas cosas se han mantenido vivas, vivas. Porque Puerto Rico, mis queridísimos, la cultura puertorriqueña no es bomba plena, tambores, Ujú. ¿ok? Reggaetón. Eso es parte de, esa es la parte negroide. Nota que no dije Ujú, negra, dije negroide. ujú. Pero igual está la parte española. Lo que pasa es que aquí, por los independentistas, eso no se menciona. Todo lo demás que no es negroide o no es taíno, entonces es puertorriqueño. Pero no se dice español, pero No, eso es lo que es. sí. Eso es lo que es. Estos dos que tú estás viendo aquí ahora mismo, cualquier español que los está viendo va a decir, pues yo lo que estoy viendo son dos españoles, yo no estoy viendo dos negros ni dos indígenas. Ujú. Porque eso es lo más que tenemos los puertorriqueños. Tenemos precisamente de español. Tenemos de indio y tenemos de negro y a mucha honra, ¿eh? Que aquí no se está rechazando nada. Yo salí con Pero, 43%. ay bendito, pues. Yo todavía no me he examinado, pero según me han dicho en la familia, prácticamente nada. De Italia. Prácticamente nada. Dijeron que todo lo que yo tengo es de europeo. Tengo siempre algo más, tú sabes, y eh, no lo niego, pero Tengo de dicen, te tienes indígena. que hacer el ADN porque es que tú eres demasiado blanco. Entonces, qué pena, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sucede? Que sencillamente hay que entender por qué se está haciendo esta propaganda falsa, igual que se hizo propaganda falsa desde el 1900 para acá y se nos enseñó una historia malversada Bastante malversa. de que aquí no había nada y aquí lo trajeron todos los gringos. Mire, si aquí no hubiera habido nada, los gringos nunca hubieran venido, porque ellos no van donde no hay nada. ¿Ok? Ujú. Estemos bien claritos con eso. Eh, entonces, Eso es el así. gofio no es gringo, la danza no es gringa, el sancocho no es gringo, la música típica nuestra no es gringa. El Nada. español, el idioma este que estamos hablando, viene de español de España, no de Estados Unidos. Sí. ¿Ok? Entonces, esa parte hay que reconocerla, esa parte hay que admitirla, hay que admitirla. El emblema del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que está a punto de desaparecer gracias al PNP, era, desde que lo fundó don Ricardo Alegría, era un círculo con tres personajes, un español en el medio, un indio taíno de un lado y un negro del otro. Y decía así a vueltas redondas, Instituto de Cultura Puertorriqueña. Pues Que- ahora eso lo cambiaron y pusieron tres letras. Pusieron tres letras. Porque están tratando de quitarnos todo lo nuestro para convertirlo en otra cosa. Tenemos que salvar nuestra cultura. Todavía los puertorriqueños la defendemos. Pero nuestra cultura no es nada más defenderla de los gringos. Nuestra cultura hay que defenderla de aquellos que quieren hacer de Puerto Rico África. Y Puerto Rico no es África. Puerto Rico tiene de África. Y Puerto Rico también tiene de los taínos, pero Puerto Rico tiene de los españoles. ¿Sabes por qué? Porque Puerto Rico es una fundación, una creación española. Antes de que vinieran los españoles, no existía Puerto Rico, existía Boriquén de los taínos. Sí. Puerto Rico empieza a existir cuando los españoles llegan, y así lo llaman. Primero llamaron a la isla San Juan Bautista y después la llamaron Puerto Rico. Y estuvieron aquí 400 años. Y desarrollaron aquí un montón de cosas. Vete a cualquiera de los pueblos de Puerto Rico, Eso es lo más que cualquiera, se ve. que lo que vas a ver es Eso es lo más que se ve. España. España. España, eso es lo que vas a ver. Las construcciones, la arquitectura, Ve especialmente en el área metropolitana de San Juan. Identifica las cafeterías, y no solamente en el área metropolitana, en otras partes de la isla los también. balcones ¿Y tan qué es lo que bellos, vas a encontrar? Cafeterías españolas. los balcones de Incluso nosotros. cafeterías que no se las dan de españoles, pero sin embargo Sí. medio mundo vende jamón serrano y queso Sí, manchego. sí.
Y una de las cosas que más se consume de España en Puerto Rico es el vino y el aceite de oliva. Y las aceitunas, por supuesto. Ella española. Sí. O sea, las comidas nuestras, lo que se llama comida criolla, criolla significa un europeo nacido en América. Si no lo sabías, te acabas de enterar. Eso es lo que significa criollo. Exactamente. En Luisiana se dice criol, que viene del Criollo. francés, Sí. pero es lo mismo, criollo, criollo. ¿Ok? Aquí los puertorriqueños no nos las pasamos comiendo casabe y yuca y qué sé yo qué, comemos esas cosas, pero el 90 y pico% de lo que nosotros comemos es comida española. Lo que pasa es que la hemos tenido que adaptar a nuestra realidad, porque por ejemplo aquí no se cosecha el azafrán, Mm, aquí se usa el achiote en chote. vez del azafrán, pero es la misma cosa, la Sí. paella, eso no es Ujú, puertorriqueño, ujú. eso es español. Y tanto que se come Te aquí. sorprendería que las alcapurrias y los bacalaitos y todo ese tipo de cosas las trajeron aquí los españoles. La palabra alcapurria es una palabra árabe, porque eso Sí, vino de los árabes que sí. tuvieron 800 años en España. Y cuando los españoles vinieron para acá, se la trajeron. La Pero el que alcapurria. te quiera decir, y por ahí muchos diciendo no, porque la alcapurria Ay, el relleno, eso es africano. Ningún africano. Aquí no llegó ningún esclavo, no llegó ningún esclavo con viandas debajo del brazo. Es una pena que haya habido esclavitud negra en Puerto Rico, pero no fue el único sitio en el mundo en donde la hubo. Y esa gente aquí vinieron muriéndose los pobres. Entonces ellos agarraron de las cosas que habían acá y entonces desarrollaron lo de ellos. El arroz no es nuestro, ni las chinas, ni el café, ni la caña. ¿Y entonces qué le la dio caña Puerto de Rico allá. al mundo? Ah, bueno, espérate, sí, el maíz, que el maíz es de América, de la Mesoamérica, Sí. la papa, que se decía patata, y por eso es que en inglés se dice potato, potato. Bien, en España se dice patata, no se dice papa, porque ese es el nombre original. Y muchos otros de esos tubérculos que dimos nosotros, como la yuca, la yautía, el ñame, la palanca. Caña es de ¿Ok? vino de las Canarias. La La caña la caña, trajeron de las Canarias, el gofio, precisamente. Entonces, el pues una serie ganado, de cosas que se consumen aquí vinieron de allá. el ganado. Sí, no, aquí prácticamente no había animales. Y no, cuando digo aquí no me refiero a Puerto Rico, me refiero a toda la América. En Estados Unidos, lo que llamamos Estados Unidos y México, había pavos. Ajá. Pavos, por un Y sustituto nosotros de llave. no. Aquí había judías. Judías. Bien. Y entonces, pues la gallina, el gallo, la cabra, Eso vino de el allá. toro, la oveja, El cerdo. el cerdo, todo eso lo trajeron los españoles. En aquellos barquitos. Poco a poco los iban trayendo. Y entonces Sí. se fueron desarrollando esas cosas acá. El caballo. ¿Quién le enseñó a los famosos indios que salen en las películas de vaqueros a correr caballo? Los españoles, porque ellos conocían a los españoles antes que a los gringos. Exacto. ¿Ok? Esa es la presencia de España y lo que hizo España por América. Para aquellos que te dicen que España solamente vino a robar, a matar, a pillar, a violar, mentira. En el momento de la conquista pasó de todo, hijo mío, porque Como en todo sitio. en ninguna conquista la gente está rezando el rosario, ni jugando al dominó, ni a las Ujú. cartas, ni dándose la fría. La gente está matándose unos a otros. Y eso así, así desde que el mundo es mundo. Bien, yo no estoy defendiendo lo que pasó hace 500 años, yo te estoy diciendo que sencillamente tenemos que pasar página. No te has dado De la cuenta, única no te manera. has dado cuenta que nuestros independentistas únicamente hablan en contra de España, de lo que España hizo. Mira, España se fue hace 126 años, 126 años. Ah, no, pero estamos hablando del grito de Lares que pasó hace más de 126. Ahí no Y pasó. estamos hablando de qué sé yo qué. Y estamos hablando de no sé qué más. Y de la batalla de Yagüeca. Y de la no sé qué es tarde. Pero nadie menciona el grito de Jayuya de 1950, en el que murieron Ah, un no, montón eso de no. puertorriqueños. Eso no. Que eso fue contra los gringos. Entonces nuestros hermanos independentistas están ayudando a los gringos. Están trabajando para los gringos. Están a favor de los gringos. ¿Por qué ensañarse con una gente que se fue hace más de 126 años? ¿Por qué estar peleando con cosas que pasaron hace no sé cuánto tiempo? Y estas que están pasando ahora mismo aquí. Eso no menciona a nadie. Quizá alguna que otra cosita, porque el gobierno de nuestra queridísima gobernadora Jennifer González, a quien Dios confunda, pues hijo, dijo, trajo, llevó, prometió y no cumplió. Pero las cosas verdaderas
no se discuten, no se pelean. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda nuestra identidad, la que nos han Sí, robado, que tenemos que defenderla. Y esa identidad es comida, es cultura, es poesía, la es música. teatro, es música. Bien, esto no significa que tú como puertorriqueño solamente puedes gustar de cosas españolas, puedes gustar de lo que te guste, pero tienes que identificar qué es lo tuyo y qué es lo de otros. Porque tú comas comida mexicana o comida china, no dejas de ser puertorriqueño. Porque tú bailes música rock, no dejas de ser Imagínate. puertorriqueño. Dejas de ser puertorriqueño cuando tú crees que los de afuera son más importantes que nosotros, que ni siquiera son iguales a nosotros. Ah, eso nunca me lo Cuando creo. todavía, y esto lo acabo de ver el otro día en las redes, tenemos gente repitiendo que Puerto Rico no puede sobrevivir sin los Estados Unidos. Ay, papá Dios. Falso de toda falsedad. Ay, Te lo dicen señor. dos personas que vivieron 30 años en Estados Unidos, que trabajaron con el gobierno federal, que experimentaron lo que muchos puertorriqueños que no hablan inglés y no han vivido en Estados Unidos no saben Lo que qué es escuché y lo que Estados vi. Unidos. En que Estados Unidos es lo que sale en la televisión o en la internet. En Netflix, en Disney, Mm, Max, no, sí. ese no es Estados Unidos. Yo no viví nada más que en grandes ciudades. Yo viví en el campo, 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 campo. ¿M? En Indiana, en Ohio, Ay, yo no. en Massachusetts. A mí me tocó lo fuerte. Yo viví en esos campos, con hillbillies que todavía existen. Me tocó vivir. Con los pelos largos Qué y la gorra y le lindo. faltando dientes y en la camioneta con el perro sentado Ay, al lado. Todo eso lo viví yo, ¿ok? yo solamente lo vi cuando me llevaban de paseo y veía Eso me tocó vivir a mí. los Amish y Sí, los sí, Hillbillies, sí, sí, todas esas cosas me West tocó vivirlas. Virginia y esos sitios. Entonces, para que veas. Mirna, te damos muchísimas gracias por habernos permitido Can- estar en tu casa y entrar en la tuya con esto. Continuaremos con este tipo de entrevistas para que tú sigas viendo que los miembros de Adelante Reivindicacionistas somos personas, somos puertorriqueños igual que tú, somos puertorriqueños de a pie, porque podemos tener estudios, Ujú, podemos tener un pasado con unos trabajos grandes, bien colocados, pero no hemos dejado de ser aquel mismo puertorriqueño que éramos antes de que los tuviéramos. Que exacto. esto quede guardado en tu mente y en tu corazón. Nota que aquí habemos dos puertorriqueños, miembros de esta asociación, y que te estamos invitando encarecidamente a que entres tú también. Y que necesitamos damas por un tubo y siete llaves, Por porque esto no es un favor, club de varoncitos, por favor. esto es para todo el mundo. Y necesitamos juventud, joven que me escuchas, necesitamos jóvenes Con idea fresca, y con sangre nueva, con sangre nueva. porque esto no se acaba con nosotros, esto tiene que continuar. Esto tiene que seguir adelante. Así es que comunícate con nosotros yendo a nuestra página adelantereunificacionistas.com. También puedes escribirme al siguiente correo, muy fácil, te lo repito dos veces para que se te quede, joselara@adelantereunificacionistas.com. joselara@adelantereunificacionistas.com. Y estaremos más que gustosos y honrados de hablar contigo, de contestar tus preguntas, de aclarar tus dudas y de darte la bienvenida a esta asociación. Viva Puerto Rico español y viva España. Adelante. Mirna, Adelante. muchísimas gracias.